Los riñones cumplen funciones vitales que mantienen el equilibrio químico de tu organismo. Su importancia es crítica porque, a diferencia de otros órganos, a menudo no duelen hasta que el daño es muy avanzado. De ahí la importancia de cuidarlos. Comenzamos. Bienvenidos a los investigadores médicos. Hoy hablamos de salud renal. Los riñones tienen una importancia fundamental en la producción de hormonas, en la reabsorción de líquidos y electrolitos, en la producción de ciertas vitaminas. La nutrición como clave en la salud de nuestros riñones. La alimentación y la nutrición es la base fundamental para prevenir cualquier enfermedad. Y los beneficios de Limtox en el tratamiento del paciente renal. Limtox puede darle los ingredientes que necesita para que se repare. Detiene la apoptosis temprana, detiene el daño al ADN. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros en un programa más de los investigadores médicos, en esta ocasión abordando un tema muy puntual y muy importante, la salud renal. Para ya iniciar este primer bloque de información, me da muchísimo gusto presentarles al doctor Jacobo Aguilar. Doctor Jacobo, ¿cómo se encuentra? Diana, muy bien, gracias a Dios. Como cada semana, contento, alegre de poder llevar información que sirva para toda esa teleaudiencia tan grande que nos ve semana a semana. Doctor, cuando estamos hablando de los riñones, hablemos de su importancia, porque muchas veces lo asociamos que solo filtran orina, pero va mucho más allá. Sí, Dianita, los riñones tienen una importancia fundamental en la producción de hormonas, en la reabsorción de líquidos y electrolitos, en la producción de ciertas vitaminas, en la vitamina K, en favorecer estados renales adecuados, en la cantidad de glicemia que se debe reabsorber, en el mantenimiento de calcio, fósforo. Así es que no solamente es un lugar donde se emite finalmente la orina, la posibilidad de que el riñón filtre adecuadamente es vital e importante para el ser humano. Se habla que existen alrededor de 8 reglas de oro, si no es que más, para nuestra salud renal. ¿Podría compartir con nosotros alguna de ellas? Sí, yo creo, Dianita, que es importante sobre todo hidratarse adecuadamente, ¿verdad? Y acuérdate que cuando hablamos de hidratarse adecuadamente, siempre mencionamos una cantidad y uno dice en un adulto 2 litros por día, pero dependerá mucho de la actividad física a la que tú estés sometido. Y por otro lado, Diana, no descuidar lo que es el aporte de los electrolitos. De alguna forma también tener cuidado de a lo que te dedicas. Es diferente la hidratación que requiere una persona en un día común y corriente que lo que requiere un deportista de alto rendimiento, ¿verdad? Así que hidratarse es importante. Luego, de alguna manera, la nutrición, ¿verdad? Excesos de algunos productos de la nutrición, lípidos, carbohidratos, proteínas, deben de balancearse adecuadamente día a día. El movimiento es igualmente importante. El ser sedentarios, el estar estacionados puede dar de alguna manera problemas renales. ¿Dónde está uno demográficamente viviendo? Es importante, ¿verdad? Contigo platicábamos acerca de una condición demográfica que ha tenido que ver en mayor cantidad de posibilidad de problemas renales, alcohol, tabaco, y hay algo muy importante y es el uso inapropiado de lo que son los medicamentos autorrecetados, ¿verdad? No para todo hay que recurrir a me duele, me tomo un antiinflamatorio, porque esos sí tienen que ver con el desarrollo de insuficiencia renal crónica. Doctor, cuando estamos hablando de los factores de riesgo, ya mencionaba algunos, por ejemplo, de la diabetes, el tabaquismo, estar con sobrepeso, pero si estamos hablando desde una etapa temprana, desde la niñez, ¿cuáles podrían ser algunos factores de riesgos que podrían afectar desde esa etapa? Primero creo yo que hay que hacer alusión a lo que es la carga genética, ¿verdad? Hay condiciones en las que se ha habido enfermedad renal crónica o alguna glomerulopatía en la familia, la posibilidad de que exista en el niño es alta. Luego en esto, obesidad, ¿verdad? Es uno de los problemas que puede condicionar a una persona a desarrollar problemas renales. En niños es muy común lo que se llama síndrome nefrótico. Este es un síndrome en el que hay hipertensión, edema y proteinuria. O sea que el niño desarrolla por una anomalía en sus riñones hipertensión arterial. Luego se hincha de sus miembros inferiores. Y por otro lado, como que si eso fuera poco, orina su propia proteína. Es un problema muy serio. En un programa de televisión presentamos ya en alguna ocasión lo exitoso que eran los polifenoles
en un estudio que hizo un doctor nicaragüense en el que trabajó con niños que tenían una condición que se llama síndrome nefrótico córtico resistente. Y aquí vale la pena decirte que los esteroides utilizados de buena forma, con mucha curiosidad, han dado resultado en revertir o en detener ciertas patologías, aún que se presenten efectos adversos del mismo esteroide, como osteoporosis temprana, edema, muchas complicaciones. Sin embargo, estos niños eran resistentes al propio esteroide. Y este doctor, muy reconocido mundialmente en Centroamérica, en Nicaragua, hizo un diseño con Limtox, con estos niños. Y entonces él vio cómo Limtox en 10 niños que sometió a un seguimiento mejoraron su edema, su proteinuria y corrigieron síndrome nefrótico. Así es que siempre que estamos hablando aprovechamos a exponer estas cosas porque estoy seguro, como nos ocurre en la clínica con nuestros queridos colegas, que alguna persona que nos ve llega diciéndonos: ustedes hablaron de síndrome nefrótico y yo tengo a alguien en esa condición. Todavía pues hace falta que lleguemos más al gremio para poder exponer todas estas cosas que ya tenemos evidencia. Es muy importante la divulgación de este mensaje, doctor, y obviamente cuando estamos hablando de una problemática que puede cobrar la vida de muchísimas personas a lo largo del mundo. Doctor, cuando estamos hablando de la prevención en los adultos, entonces, ¿qué podemos decir? Yo creo, Dianita, que de nuevo, así como hay 8 reglas de oro, esas son parte de la prevención. Cumplir esas reglas de oro. Moverse, estar activado, hidratarse, ¿verdad? Desde luego, comer saludablemente, evitar las aguas gaseosas carbonatadas, exceso de alcohol, tabaco, y no automedicarse. Son factores de riesgo primordiales. Y la pregunta que tú haces: si yo tengo una enfermedad de base, como diabetes o enfermedad cardiovascular, la posibilidad de que desarrolle un problema renal es muy alta. Sobre todo en diabetes. ¿Te acuerdas que hemos platicado que esas arteritas se cierran y pueden dar problemas cerebro, retina, corazón y riñones? Y el problema de los riñones es muy serio, porque ya cuando el estadio de la enfermedad avanza y la gente llega a requerir hemodiálisis, no es como hemodiálisis, me voy a poner una inyección. Es onerosa, es difícil de recibir. Todos nuestros centros e instituciones en el país están hiper sobresaturados, de tal manera que las personas no pueden recibir el ciclo o los ciclos de hemodiálisis que necesitan, y un llamado de atención. Esto se puede prevenir. Yo creo que una pauta es llegar al médico, llegar a las clínicas del SIN donde los invitamos, porque el seguimiento, el recordatorio, el enfermo crónico desarrolla también negación, ¿verdad? O adaptabilidad a estar mal. Y no debemos de estar mal. Esta condición nefrótica de enfermedad es complicada, ¿verdad? Las uremias, todas estas condiciones incrementan estrés oxidativo, dan más enfermedad, cuesta más que los medicamentos actúen. Son un desastre cuando ya se tienen estas condiciones. Claro, doctor, y sabemos además que la enfermedad es una enfermedad silenciosa y muchas veces los pacientes acuden lastimosamente a buscar atención médica personalizada ya cuando la enfermedad presenta graves estadios o se encuentra en un estadio muy avanzado. Pero hay algunas alertas o señales fáciles de poder identificar que podría llegar a tener algún daño renal. Creo que sí. Se mueve dentro de un grupo de patologías, ¿verdad? Una de ellas puede ser cansancio o fatigabilidad sin explicación alguna, ¿verdad? De alguna forma eso. Hay un tinte en la piel que se empieza a manifestar que se llama como tinte urémico. Luego puede haber edema en el cuerpo, sobre todo en miembros inferiores, y la persona de verdad atribuirlo a otras condiciones y de alguna manera desarrollo concomitante ya de hipertensión arterial. Siempre que nosotros vemos a un paciente con hipertensión, no debemos de creer que la causa es cardiovascular, sino que ese ya es el efecto de una manifestación de alguna manera
del riñón. Y algunos trastornos de debilidad o fatiga mental tienen que ver también con afecciones renales. Incluso orina con espuma, ¿no, doctor? También Sí. podría ser una señal de alarma. Así la describen, ¿verdad, Anita? Debido a que se vuelve más la carga de proteína y por eso es delicado. La orina con espuma está por ahí relacionada con diabetes, con enfermedad renal, porque finalmente el paciente renal termina por no hidratarse adecuadamente, ¿verdad? Perfecto, seguiremos abordando este tema, doctor. Le invito también a que nos acompañe en el siguiente bloque ya para ir abordando cómo la medicina biomolecular tiene un impacto muy significativo en el tratamiento de la salud renal. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Nosotros vamos a continuar con mucho más. Después de estos consejos de salud, La alimentación y la nutrición es la base fundamental para prevenir cualquier enfermedad. Si nosotros tenemos un buen peso, por ejemplo, estamos previniendo enfermedades crónicas, por supuesto la enfermedad renal. no se despegue de los investigadores médicos. Vamos con la pregunta del día de hoy. ¿Cuál de los siguientes minerales ayuda a regular el equilibrio del cuerpo y es controlado por los riñones? A. Sodio. B. Potasio. C. Calcio. D. Todos los anteriores. Quédate con nosotros y descubre la pregunta al regresar. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 30 13 35 96 o visita las clínicas del CIM. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en CIM ponemos a tu disposición atención especializada. Limtox es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. Limtox es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estetosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis. Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano. Limtox es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de Limtox podemos mencionar el conjugado de flavonoides, principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, Limtox es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Farmalab. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016, lanzamos Limtox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Limtox enfocado en la enfermedad hepática y BPH respectivamente.
2017, Proxacin, enfocado a la salud prostática. Y Cevilac, adultos y niños, para mejorar el sistema inmune. 2019, Diabenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Movepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Farmalat somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor. Conozcamos la respuesta a nuestra trivia. Vamos con la pregunta del día de hoy. ¿Cuál de los siguientes minerales ayuda a regular el equilibrio del cuerpo y es controlado por los riñones? A. Sodio. B. Potasio. C. Calcio. D. Todos los anteriores. Respuesta correcta D. Todos los anteriores. Los riñones cumplen un papel fundamental en el equilibrio de electrolitos o minerales del cuerpo, como sodio, potasio y calcio. A través de la filtración de la sangre, regulan la cantidad que se elimina o se conserva en el organismo. Este equilibrio es esencial para funciones vitales como la transmisión de impulsos nerviosos, la contracción muscular, el control de la presión arterial y el adecuado balance de líquidos en el cuerpo. Cuando los riñones no funcionan correctamente, estos minerales pueden acumularse o disminuir, afectando distintos sistemas del organismo. Muchas gracias por continuar en su programa Los Investigadores Médicos, hablando de la importancia de la salud renal y cómo la nutrición puede ser un gran aliado o no para el cuidado de nuestros riñones. En este siguiente bloque me da muchísimo gusto presentarles a la licenciada Fabiola Heusler. Pero antes que nada, ¿cómo te encuentras? Y gracias por visitarnos nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar de nuevo con ustedes, apoyando con información para todos los televidentes. Bueno, sabemos que tú eres una nutricionista experta en el tema y quisiéramos que nos llevaras de la mano para entender realmente cuál es el papel y sobre todo la importancia de una muy buena nutrición para cuidar y sobre todo prevenir el daño renal. Bueno, la verdad es que la alimentación y la nutrición es la base fundamental para prevenir cualquier enfermedad. Si nosotros tenemos un buen peso, por ejemplo, estamos previniendo enfermedades crónicas, por supuesto la enfermedad renal, y también tener presente que dos de los factores que más perjudican nuestra enfermedad renal es la diabetes e hipertensión. Entonces, tener una alimentación adecuada para que la diabetes esté controlada, para que la presión esté controlada, eso también me va a ayudar a prevenir la enfermedad renal. Entonces, qué importante es la alimentación en el peso, en la diabetes, en la hipertensión, en general en toda la vida. Es muy importante tener esa alimentación balanceada y sobre todo una alimentación adecuada para cada persona. Muy, muy, muy importante este punto porque sí, lo escuchamos muchas veces en redes sociales, ahora a la mano tan fácil de obtener información que no siempre es certera, por eso es que siempre insistimos en que vaya con un profesional de la salud. Pero también quisiera preguntarte, ¿qué pasa entonces ya con un paciente ya con una insuficiencia renal crónica? ¿Qué alimentos están restringidos, así muy estricto y por qué? Bueno, la enfermedad renal crónica tiene varios grados y eso va a depender qué tan avanzada esté la enfermedad, así va a ser la restricción. Si nosotros estamos en un grado muy leve, se puede decir, no es una restricción tan fuerte. Yo puedo empezar a cuidar mi peso, ¿verdad? Cuidar el exceso de grasas, el exceso de azúcares, el exceso de carbohidratos para cuidar mi peso, tener cuidado con ciertos minerales ya empezar a cuidar la sal. No es algo que yo quite la sal por completo, pero sí disminuyo la cantidad de sal de los alimentos para ir como entrenando mi paladar. Hay otros minerales, por ejemplo el potasio, que ya en estado avanzado de la enfermedad ya lo restringimos un poco más. Ojo que a mí no me gusta decirlo, prohíbo el banano, prohíbo el aguacate o todas estas frutas que son o verduras altas en potasio, pero sí cuido las cantidades de lo que estoy consumiendo. Por eso es bien importante ir con una nutricionista renal para que realmente calcule la energía que yo necesito, el potasio que yo puedo consumir, el sodio que
yo puedo consumir, y el fósforo, que es el otro mineral que también tenemos que tener cuidado. Y el fósforo lo encontramos en muchos alimentos procesados, en estos alimentos que nosotros hoy en día, por la premura del tiempo, y ya están listos, solo pues los agarro y listos para comer. Todos estos tienen muchos aditivos que no precisamente dicen fósforo, o no precisamente dicen sodio, o no precisamente dicen potasio. A veces tienen otros nombres que enmascaran el fósforo. Entonces son 3 minerales que yo tengo que tener cuidado con la cantidad de lo que como. No es prohibido, pero sí cuidar las cantidades, pero eso sí va a depender del estadio de la enfermedad renal. Otro nutriente es la proteína. Cuidar esa proteína dependiendo en qué estadio está. Hay restricción muy fuerte cuando yo estoy a punto de pasar a un estadio 4 o 5. 4. En el 5 yo ya lo libero, que es cuando yo ya tengo una terapia sustitutiva. Si yo ya tengo hemodiálisis, ya tengo diálisis, ya la proteína debe de incrementarse para prevenir el desgaste proteico de las personas. Así que es una es una respuesta muy amplia. Va a depender mucho de cada persona y en qué estadio esté. Claro, y por ello es tan importante ir a una revisión anual con tu médico, tener realmente este listado muy claro de qué alimentos podemos consumir con más frecuencia y cuáles limitarnos. Y para ello te quisiera preguntar, porque muchas personas a lo mejor cuando escuchan la palabra dieta automáticamente lo entrelazas con limitación, prohibición y te empieza a dar una ansiedad. Pero qué tan difícil es que un paciente renal realmente se adapte a una dieta alimentaria ya precisa para él. Ya en ese momento, cuando el paciente sabe que tiene que cuidar sus riñones, la adherencia es un poquito mejor que cuando ya solo tienen diabetes o solo hipertensión, porque normalmente no se sienten mal. Tienen la presión alta y no se sienten mal. Tienen la presión, el azúcar alta y no lo sienten. Entonces, normalmente la adherencia es un poco baja porque el paciente no se siente mal. En la enfermedad renal empiezan ya a sentir náusea, empiezan a sentirse ya pues intoxicados, entonces ellos ya tienen una adherencia un poquito mejor, ya siguen los cuidados, siguen las recomendaciones, se adhieren mucho y sobre todo las personas que quieren prevenir llegar a una terapia sustitutiva. Entonces ellos dicen, no, yo quiero cuidar mis riñones, no quiero llegar a tener hemodiálisis. Entonces se adhieren muy bien a la alimentación y siguen muy bien las recomendaciones. Claro, es que es muy distinto comer o alimentarse de una manera preventiva a alimentarse cuando uno ya tiene la enfermedad. Y lamentablemente lo hemos escuchado, la enfermedad renal es silenciosa, ¿no? Entonces, cuando empiezan a aparecer estos síntomas, a lo mejor ya está en una etapa muy avanzada. Así que, por favor, alimentémonos bien siempre, ¿no? Sí, así es. Bueno, y cuando estamos hablando de relación entre el daño renal y el estrés oxidativo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, imagínense que cuando nosotros tenemos estrés oxidativo, nosotros tenemos mucha inflamación. Esta inflamación también nos puede conducir incluso a problemas intestinales. Entonces, si nosotros mantenemos ese estrés oxidativo, no consumimos alimentos que nos disminuyan ese estrés oxidativo, vamos a conducir a nuestros riñones más rápido a estadios más avanzados de la enfermedad. Así que sí es importante que nosotros cuidemos la alimentación porque mucho de los alimentos nos genera inflamación, nos genera estrés oxidativo. Por supuesto, muchas otras cosas, pero hablando de nutrición es importante cuidar esos excesos. Licenciada, bueno, ¿y qué beneficios tienen a todo esto el uso de polifenoles en la salud renal? Los polifenoles son los antioxidantes por naturaleza, frutas y verduras. Pero si no incluimos estas frutas y verduras, normalmente lo podemos obtener de algunos suplementos. Entonces, el consumo diario, el consumo pues de los polifenoles todos los días nos van a ayudar a reducir ese estrés oxidativo, nos van a ayudar a mejorar nuestra salud intestinal, nos van a ayudar a mejorar la inflamación. Así que es importantísimo incluirlos todos los días. Si no es de forma natural, pues con algún suplemento, que hay muchos en el mercado, en donde nosotros podemos obtener estos polifenoles. Y ya sabemos el impacto que tiene directamente para combatir lo que tú bien decías, el estrés oxidativo y la inflamación crónica que puede llevar a un paciente realmente a presentar un cuadro aún más grave. Por último, una recomendación final. Bueno, hemos hablado de alimentos, pero también es importante la hidratación, que no habíamos platicado. Esa hidratación con agua,
no con refrescos o con bebidas carbonatadas. Evitar, por supuesto, el exceso de comidas que ya están listas para usar. Tratar de volver a lo natural, a lo que nosotros comíamos antes con las abuelitas. Esos especies naturales, el proceso que llevan los alimentos natural, porque realmente yo sé que todas corremos en esta vida, pero tratar de mantener esas costumbres y hábitos naturales. Por supuesto, mejorar la cantidad de los alimentos. Como tú decías, la dieta, famosa dieta, y sentimos que todo es prohibido o que ya no voy a poder comer rico. Realmente lo que yo les aconsejo es, pues no piensen que están haciendo dieta, sino que están cuidando la cantidad de los alimentos. Perfecto, muchísimas gracias y gracias. Excelente punto, hidratarse, también a caminar. Sabemos que tiene grandes beneficios para el cuerpo, sobre todo cuando estamos hablando de salud renal. Muchísimas gracias, licenciada, por habernos acompañado. Esta es tu casa cuando desees visitarnos. Muchas gracias. Continuamos con más. Hola, soy Rosita Ramírez y soy nutricionista de Clínica Sim y hoy quiero enseñarte 3 snacks que puedes preparar fácil y rápido. Para esto vas a necesitar pepino, zanahoria o manzana. Todos estos son bajos en potasio, bajos en fósforo y bajos en sodio. Es importante que sean sin cáscara porque los nutrientes están localizados en su mayoría en la cáscara, entonces es necesario quitarlos para evitar la sobrecarga en el riñón, ya que el riñón es importante cuidarlo con la alimentación porque entre más sobrecargamos el riñón, más se puede dañar. Entonces con estos 3 simples snacks puedes cuidar tu alimentación y también tu riñón. El pepino puedes acompañarlo con pimienta y con limón. Pimienta de preferencia que sea solo 1/4 de cucharadita para no sobrecargar de pimienta. La manzana puedes utilizarla con canela o con limón. La canela puedes utilizarla también para cocinar la manzana, ya sea con agua, para que sea un poquito más blanda. Y la zanahoria puedes utilizarla con limón y puede ser una ensalada o puede también ser como un snack. La zanahoria es importante consumirla cruda, ya que si la cocinamos o si la hervimos puede elevar un poquito su contenido de azúcar, entonces ahí podemos perjudicar un poquito el azúcar en sangre. Estos snacks son importantes en una alimentación para un paciente renal, ya que con esto podemos regular un poquito la ansiedad o también podemos regular el apetito en los tiempos de comida más grandes. Entonces podemos utilizar estas 3 opciones, son seguras y no van a dañar el riñón. Recuerda que al preparar estos snacks o cualquier otra preparación de tu comida no debes agregarle sal ni consomé, ya que estos contienen mucho sodio. Después de estos consejos de salud, Limtox puede darle los ingredientes que necesita para que se repare. Detiene la apoptosis temprana, detiene el daño al ADN. no se despegue de los investigadores médicos. Tu salud en cifras. La enfermedad renal crónica es un problema creciente de salud pública a nivel mundial. Se estima que alrededor del 10% de la población mundial vive con algún grado de enfermedad renal, lo que representa más de 800 millones de personas. En Guatemala, la situación también es preocupante. Se registran aproximadamente 12 nuevos casos de insuficiencia renal cada día, superando los 4.000 casos al año. Estas cifras resaltan la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el control de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión y la deshidratación. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Farmalab. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016, lanzamos Limtox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Limtox enfocado en la enfermedad hepática y BPH respectivamente. 2017, Proxacin enfocado a la salud prostática. Y Cevilac, adultos y niños para mejorar el sistema inmune. 2019, Diabenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Modepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Farmalab somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor.
La inflamación crónica de bajo grado se caracteriza por la elevación persistente de los niveles de mediadores proinflamatorios, así como células del sistema inmune, lo cual al principio no presenta alteraciones orgánicas, por lo tanto es muy poco perceptible. Desde hace ya varios años se ha recolectado evidencia que vincula la existencia de este tipo de inflamación con enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes como la psoriasis, el lupus eritematoso, pero también en enfermedades crónicas de desgaste como la osteoartritis. Flandol es un conjugado de moléculas entre las cuales contiene apigenina, cartamina, bromelina y un conjugado curcuminoide, cuyo objetivo terapéutico es disminuir la inflamación crónica, controlando el número de mediadores proinflamatorios que participan en este proceso. La recuperación y la correcta señalización es lo que buscamos con Flandol, es decir, necesitamos que las señales de la inflamación sean correctas. Por ejemplo, la inflamación tiene que iniciar, progresar y detenerse. Esto no sucede con estos procesos proinflamatorios, en los cuales estamos constantemente agrediendo a nuestro cuerpo. Entonces acá el proceso inicia, se desarrolla y continúa en un desarrollo crónico. Estos procesos no se detienen. Los conjugados de Flandol, su objetivo es detener oportunamente este proceso inflamatorio, con lo cual no se desarrollará deterioro del tejido o deterioro celular y por lo tanto las células funcionarán adecuadamente. ¿Qué necesitamos acá? Que las células, la señal celular sea una señal correcta. La inflamación puede aparecer en cualquier parte de nuestro organismo. Lo que más conocemos últimamente, y es porque se ha estudiado más, es la lipoinflamación. Esto significa que las células del tejido adiposo, que son los adipocitos, son los que tienen constantemente estas señales proinflamatorias, lo que va a provocar el deterioro en los tejidos que los adipocitos rodean. Puede ser cualquier tejido, desde los músculos hasta las articulaciones, pero podemos hablar de neuroinflamación también. Así que los polifenoles que se han estudiado que disminuyen estos procesos inflamatorios, pues abarcan todo el conjugado de biomoléculas que contiene Flandol. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Soy el Dr. Jacobo Aguilar de las Clínicas de Innovación Médica. Tomar conciencia de nuestro estado de salud es valiosísimo, de tal manera que una detección temprana hace la gran diferencia en mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Si tú eres un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa o estás padeciendo alguna enfermedad de reciente aparecimiento, como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, incluido cáncer, debes agendar una cita a las Clínicas de Innovación Médica. Puedes llamar sencillamente a los teléfonos 3013 3596 o 2295 3000. Cada día que pasa sin atender esas enfermedades, estas avanzan inexorablemente y afectan tu calidad de vida. En las Clínicas de Innovación Médica ponemos a tu disposición atención especializada. Gracias por
continuar en este su programa Los Investigadores Médicos. En el siguiente bloque abordamos la medicina biomolecular y su relación con la salud renal. Y para hacerlo me complace presentarles al doctor Jacobo Aguilar. Doctor Jacobo, ¿cómo se encuentra? Diana, muy bien, gracias a Dios. Como cada fin de semana aquí atentos a poder enviarle noticias y tips de salud a toda esa audiencia que está ahí pendiente de ver cómo mejoran su bienestar. Así es, doctor, perfecto. Bueno, ¿qué le parece entonces si repasamos las 8 reglas de oro para tener una buena salud renal? Pues según observamos hoy hay 8 y más, ¿verdad? Pero yo diría que se van reduciendo a cosas muy sencillas. Hay que mover el organismo, hay que hacer ejercicio. Por lo tanto, hay que hidratarlo. Y la hidratación no consiste solamente en beber líquido como muy desordenadamente, sino vigilar que también nos proveamos de electrolitos, tal como bien habló la licenciada Hochler y el doctor González. Por otro lado, hay que alejarnos un poco de automedicarnos, ¿verdad? La automedicación es complicada. Recuérdense que muchos de los famosos antiinflamatorios, analgésicos, pueden ser muy dañinos para la función renal. Luego está la alimentación, que entra en todas las condiciones como factor de riesgo. El no atender enfermedades básicas que se pueden tener agregadas al problema renal. Diabetes, hipertensión arterial son algunos de esos factores. Atender el factor familiar, heredofamiliar, para establecer que de alguna manera no se corre el riesgo de poder tener enfermedad renal. Y algo muy importante es que de alguna forma tenemos que estar seguros, Dianita, de que nuestra condición de estrés oxidativo esté controlada. Doctor, y bueno, quisiera preguntarle, porque sé que usted ve muchas patologías, diferentes enfermedades, pero ¿cuál es su experiencia ya relacionada a esta enfermedad, a esta condición? Fíjate que en los prospectos de medicamentos sale continuamente: si usted tiene la función renal alterada, cuidado con. Entonces en las clínicas fuimos diseñando una manera muy cuidadosa de tratar al paciente que empezaba a tener de alguna forma evidencia de daño renal derivado de los exámenes de laboratorio. Hemos podido ver con mucho gusto un grupo de pacientes que antes de pasar a un estadio en el que ya tienen insuficiencia renal crónica, responden muy bien al tipo de medicamentos bionaturales que nosotros tenemos, porque detienen el estrés oxidativo, que es una condición obligatoria para que la tengamos que platicar. De ahí deriva el hecho de que nuestra respuesta en clínica se vea con mejora de índices de función renal en aquellos pacientes que empiezan a exhibir esta condición. Incluso podría yo decir que hemos evitado que algunos de ellos lleguen a diálisis. La mayoría de ellos están manejados junto con nefrólogos de la especialidad. Perfecto, doctor. De alguna manera un abordaje integral. Ya para profundizar lo que estaba mencionando, doctor, ¿cómo afecta entonces el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado a la salud renal? Es importante que el público vaya desarrollando y de alguna manera introduciendo a su argot diario, a su lenguaje diario, estas dos palabras. La oxidación ocurre por la actividad diaria que todos los seres humanos desarrollamos. El problema en la enfermedad renal, Dianita, es que no solo hay oxidación, sino que hay una insuficiencia del organismo para actuar como antioxidantes contra esa oxidación. La oxidación en sí es proinflamatoria. La inflamación causa fibrosis renal. Causa una condición que se llama apoptosis, que las células mueren, pero mueren tempranamente. Y ese círculo vicioso va haciendo que se desarrolle más daño renal, más insuficiencia renal, sobre todo si no se atienden condiciones como enfermedades asociadas. Claro, doctor. Y bueno, hablando más de ello, doctor, ¿por qué estas condiciones como el estrés oxidativo y la inflamación crónica favorecen el desarrollo de patologías como la hipertensión, la diabetes y también la enfermedad cardiovascular entonces? Sí, fíjate que hemos hecho un énfasis muy importante en pedirles a las personas que debemos de cuidar mucho estas dos patologías. La enfermedad cardiovascular, manifestada como hipertensión arterial, infartos del miocardio, anginas, muerte súbita, es la entidad prevalente en el mundo que más mortandad causa. Las condiciones igualmente de diabetes mellitus van en incremento. Ambas causan daño renal porque tienen también afección sobre los vasos arteriales de pequeño y mediano calibre, de tal manera
que cuando uno ve personas que tienen ya índices alterados de su función renal, pero que además tienen hipertensión, está viendo ya lo que uno le denomina patología sistémica, es decir, el organismo empieza a manifestar enfermedad en varios órganos, en varios sistemas. Doctor, y bueno, cuando estamos hablando ya de los productos de esta casa, mencionemos Limtox, que sabemos que es un aliado perfecto para muchísimas patologías, pero ¿cómo trabaja ya para nuestra salud renal? Limtox nace después de un medicamento que se diseñó para el cáncer y empezamos a encontrar diversidad de verdad de mejoras en los pacientes en varios aspectos. Uno, mejora de su estado general, es un regenerador celular. Una vez que una célula tiene un daño, digamos por estrés oxidativo, por diabetes, por enfermedad cardiovascular, la célula trata ella de repararse, pero es un mecanismo no muy fácil. Limtox puede darle los ingredientes que necesita para que se repare. Detiene la apoptosis temprana, detiene el daño al ADN, al ácido desoxirribonucleico, que así se llama, y que es una condición que se puede heredar. Detiene la oxidación de lípidos de las paredes arteriales, de tal manera que cuando nosotros manejamos Limtox, sabemos que estamos causando detoxificación hepática y regeneración celular. Y cuando estamos hablando, Yanni, el tratamiento específico de la salud renal. Cuando hablamos específicamente de la salud renal, entonces usamos Limtox, usamos Flandol, que es otro medicamento antiinflamatorio excelente. Los datos que hay sobre la cúrcuma, sobre el ácido curcuminoide específicamente, son amplísimos. Cada vez revistas muy serias revisten, denotan, exponen la efectividad tan marcada que tienen como reguladores, como moduladores del proceso inflamatorio. Recuérdate que es dado cuando entrevistas a alguien de las clínicas del CIM, la doctora Miranda, el doctor Prado, en fin, cómo insistimos en esa inflamación crónica, y se llama así de bajo grado porque no se percibe. Va ella actuando todos los días, dando falsos avisos o falsas alarmas acerca de que se promueva más inflamación, y eso va ocasionando, imagínate tú, una célula tan delicada como la nefrona de los riñones, que está siendo oxidada, que está siendo inflamada y que está teniendo una respuesta aberrante, equivocada del organismo para repararse, cuando no tiene necesidad de, digamos, de tanta respuesta. Así es que Flandol, Limtox son dos condiciones, y asociado a eso nosotros vemos ya cada vez más gente con resistencia a la insulina. Hemos sumado como una manera de tratar el uso de Modepar, porque Modepar viene y disminuye la resistencia a la insulina, mejora los sensores de energía, baja los triglicéridos y corrige esa oxidación que están teniendo el mal colesterol para que no forme placas de colesterol adentro de las arterias. Podríamos decir, para resumir ya, doctor, entonces que la medicina biomolecular tiene un impacto muy beneficioso para prevenir este tipo de enfermedades, ya sea la salud renal o las enfermedades renales, mejor dicho, cardiovasculares, y también la diabetes. Exactamente. Fíjate que la licenciada en nutrición explicó muy bien cómo hay condiciones tan importantes en la nutrición, pero no llegamos a tener las cantidades que requerimos de estas condiciones. Cuando nosotros hablamos de prevención, ese debiera de ser como el pilar fundamental. Si nosotros vamos incorporando a nuestra vida diaria tener 1 o 2 antioxidantes bien seleccionados, y más que antioxidantes específicos, Diabenor es uno de ellos, Cevilat es otro, el Limtox a la manera en la que nosotros lo usamos, que lo usamos a largo plazo, y luego lo que hacemos es que después de periodos arriba de 6 meses o 9, ya lo alternamos 3 veces por semana, en fin, en personas que tienen más exposición, porque tienen probablemente polimedicación, enfermedades crónicas muy desarrolladas. Entonces sí necesitamos hacer una prevención para que ciertos factores de riesgo no incidan en el aparecimiento o en el recrudecimiento de una enfermedad como la diabetes, que la mayoría de veces llega a ser mortal. Claro, doctor, y sobre todo cuando está mal controlada. Muchísimas gracias por haber participado, y a ustedes por seguir muy atentos a este su programa. Nosotros vamos a continuar con mucho más.
Hola, soy la doctora Gabriela Miranda del Centro de Innovación Médica CIM. ¿Cómo cuidar tus riñones y el enfoque ortomolecular? ¿Sabías que los riñones trabajan 24 horas sin descanso? Estos órganos silenciosos son verdaderos filtros naturales. Se encargan de eliminar toxinas a través de la orina, de regular el equilibrio de líquidos y de mantener estables los niveles de sodio, potasio y otros minerales. Ayudan a controlar la presión arterial e incluso participan en la producción de glóbulos rojos. Sin embargo, cuando los riñones comienzan a fallar, muchas veces no presentan síntomas en las primeras etapas. La enfermedad renal puede avanzar de forma silenciosa hasta que el daño está avanzado. Por eso, la prevención es fundamental. ¿Cómo podemos cuidar nuestros riñones? Primero, mantenerte bien hidratado. El consumo adecuado de agua facilita la eliminación de desechos y reduce el riesgo de formar cálculos renales. La cantidad ideal de agua varía según la persona, pero en general se recomienda una hidratación constante a lo largo del día. Segundo, controla tu presión arterial y tus niveles de glucosa. La hipertensión y la diabetes son las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo. Mantener estos valores dentro de los rangos saludables protege directamente la función renal. Tercero, reduce el consumo de sal y alimentos ultraprocesados. El exceso de sodio obliga a los riñones a trabajar más y puede elevar la presión arterial. Cuarto, evita automedicación, especialmente el uso frecuente de antiinflamatorios. Muchos medicamentos se consumen sin supervisión. Esto puede generar daño renal progresivo. A todas estas recomendaciones se le suma la medicina ortomolecular o medicina biomolecular. La medicina ortomolecular fue propuesta por el científico premio Nobel Linus Pauling. Este enfoque plantea que muchas enfermedades pueden prevenirse o apoyarse corrigiendo desequilibrio bioquímico del organismo mediante nutrientes en concentraciones óptimas para cada persona. Pero ¿cómo la medicina biomolecular puede apoyar la salud de nuestros riñones? Bueno, reducir el estrés oxidativo. El daño oxidativo contribuye al deterioro celular en muchas enfermedades. Moléculas como los polifenoles actúan como potentes antioxidantes que ayudan a proteger las células renales. Disminuir la inflamación crónica de bajo grado. La inflamación sostenida es un factor que contribuye al daño progresivo en distintos órganos, incluyendo los riñones. Tus riñones son esenciales para tu bienestar y calidad de vida. Cuidarlos implica adoptar hábitos saludables, mantener controles médicos regulares y tomar decisiones informadas sobre tu nutrición. Integra estrategias responsables junto con la medicina preventiva y el acompañamiento de un profesional. Esto puede formar parte de un enfoque integral en la salud de tus riñones. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 30 13 35 96 o visita las clínicas del CIM. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en CIM ponemos a tu disposición atención especializada. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Farmalab. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016, lanzamos Limtox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Limtox enfocado en la enfermedad hepática y BPH respectivamente. 2017, Proxacin enfocado a la salud prostática. Y Cevilac, adultos y niños para mejorar el sistema inmune.
2019, Diabenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Modepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Pharmalat somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor. Las enfermedades crónico-degenerativas van cada vez más en aumento. Vemos con mucha preocupación como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiples, esclerosis lateral amiotrófica, tienen cada vez mayor incremento. El problema con estas enfermedades es que afectan la marcha, afectan la conducta, afectan la manera de conocer, de recordar. Es muy triste para todos nosotros ver pacientes con esta condición porque gente que fue muy útil en un momento determinado, hoy día van desarrollando gran incapacidad mental, emocional, corporal y tienen mucha dificultad en poder tener un entorno social agradable. Por esa razón, Innoviofarma creó Norbrain. Norbrain ha venido a restituir en estos pacientes sus funciones cognitivas, la memoria, el aprendizaje, los problemas de la marcha, los temblores involuntarios. Así es que por fin hemos encontrado una propuesta con Norbrain para corregir las causas si el paciente llega tempranamente a detener la enfermedad y en aquellos que ya tienen enfermedad avanzada, de todas maneras mejoramos calidad de vida. Sin duda ustedes tienen hoy día con Norbrain un compuesto bioconjugado que va por fin a hacer algo para que el deterioro en estas personas no siga una marcha que los incapacite totalmente. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Sin duda alguna, uno de los segmentos más importantes para nosotros, siempre lo digo y siempre lo voy a decir, el segmento que nos permite ese acercamiento con cada uno de ustedes, poder leer sus preguntas y poderle dar respuesta a través de nuestros médicos de las clínicas del CIM. En este caso, vamos a pedirle a la doctora Gabriela Miranda que sea ella quien vaya respondiendo las preguntas que ustedes nos hacen llegar a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Nos encuentran todas como @Pharmalat. Aprovecho a pedirle, tome su celular, agárrelo un momento, métase al YouTube y escriba Los Investigadores Médicos y allí le va a aparecer el programa de Los Investigadores Médicos. No le cuesta absolutamente nada darle suscribirse y activar la campanita para tener consejos de salud de forma semanal. Muy bien, momento de las preguntas. Queremos agradecer a José Manuel Castillo, quien nos hace llegar nuestra primera pregunta y dice así: doctora Miranda, ¿tomar poca agua puede causar daño renal o solo es un mito? Vamos con la respuesta. Gracias, José. Sí, el hecho de no tomar suficiente líquido, eso contribuye a que no estemos bien hidratados. Y recordemos que la hidratación es algo fundamental para la salud de nuestros riñones, así que mantenernos bien hidratados siempre es adecuado para la salud renal. Muchas gracias, doctora Gabriela, por esa respuesta. Continuamos con más preguntas. Es el turno de Carlos Hernández, que nos hizo llegar esta pregunta. Tengo presión alta desde hace varios años. ¿Eso puede afectar mis riñones aunque me esté tomando el medicamento? Adelante con la respuesta. Gracias, Carlos. Realmente, si mantenemos nuestra presión bien controlada, no se verán afectados los riñones. Tanto la presión arterial alta como el azúcar mal controlados son de los principales factores que pueden dañar nuestros riñones. Así que si mantienes tu presión controlada, no habrá ningún problema con tus riñones.
Gracias, doctora Miranda, por esa respuesta. Tenemos más preguntas para todos ustedes. La siguiente pregunta nos la hace llegar Juan Carlos Paredes y dice así: si no tengo síntomas, ¿cada cuánto tiempo debo hacerme exámenes para revisar mis riñones? Excelente pregunta. Vamos con la respuesta. Gracias, Juan Carlos. Y realmente esto entra en el protocolo de chequeos médicos anuales. Todos deberíamos de realizarnos un chequeo médico anual en el cual el médico va a recomendar exámenes de laboratorio específicos para ver función renal. Gracias, doctora Miranda, por esa respuesta. Justamente la pregunta que nos hace Juan Carlos Paredes es importante. Si no tenemos síntomas, usted debe consultar a su médico de confianza. Si no, ponemos a sus órdenes las clínicas del CIM ubicadas en el edificio Tikal Futura, Torre Luna, 8º nivel, Clínica A, en donde nuestros médicos le estarán brindando atención especializada. Aprovecho para recordarles también, si les interesa este tema u otros temas que tocamos acá en el programa Los Investigadores Médicos, a que los busque en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Los Investigadores Médicos Guatemala y allí justamente estará usted encontrando información de este programa y de muchos programas más. Vamos con más preguntas. Gracias, Paola Fernández, por escribirnos. Su pregunta dice así: si ya tengo un diagnóstico de enfermedad renal crónica, ¿puedo consumir polifenoles sin riesgo? Vamos con la respuesta. Claro que sí, Paola, puedes consumir polifenoles sin ningún problema. Los polifenoles están catalogados como potentes antioxidantes y los antioxidantes favorecen la función de nuestros riñones. Así que si ya tenemos una enfermedad renal, podemos consumir polifenoles siempre con la ayuda y colaboración de nuestro nefrólogo. Gracias, doctora Miranda, por esa respuesta. Ahora vamos a dar lectura a la pregunta que nos hizo llegar Laura Gómez. ¿Existe evidencia científica que respalde el uso de polifenoles como apoyo en la prevención del daño renal? Adelante con su respuesta, doctora Miranda. Gracias, Laura. Sí, existe evidencia científica que nos dice que los polifenoles, como otros antioxidantes, pueden favorecer la función renal y pues vienen acompañando incluso a los tratamientos que el nefrólogo va a instaurar en cada uno de nosotros. Gracias, doctora Gabriela Miranda. Gracias a nuestros televidentes que nos han hecho llegar sus preguntas. Yo le recuerdo a usted, si tiene alguna duda, puede escribirnos a @Farmalat en todas nuestras redes sociales para poderles hacer llegar también las respuestas en su programa. Continuamos con más de Los Investigadores Médicos. Los factores de riesgo más comunes de daño renal son la diabetes y también la hipertensión arterial, sobre todo cuando están mal controladas. Además, el tabaquismo, la obesidad, antecedentes familiares y el uso prolongado de ciertos medicamentos, por lo que es muy recomendable cambiar ciertos hábitos y, por supuesto, consultar con un profesional para evitar un daño renal. Esperamos que el programa haya sido de tu total agrado. Nos vemos pronto. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 3013 3596 o visita las clínicas del CIM. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en CIM ponemos a tu disposición atención especializada.